Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. Voz Beatriz Garay. Capítulo 12. El maltrato que más perjudica. Genera mucha sensación de miedo, culpa no poder educar a nuestros hijos de forma adecuada. Leemos noticias o libros, vemos tutoriales, escuchamos charlas sobre educación y muchas veces sentimos que lo hacemos de forma defectuosa. En otros casos, somos plenamente conscientes de que nuestros hijos están sufriendo y van a desarrollar un apego inseguro, pero no tenemos las herramientas para gestionarlo de manera. Quiero mandarte un mensaje. Hay esperanza, hay solución. No haber recibido amor durante la infancia puede generar falta de empatía en la edad adulta. Es como sentir una anestesia emocional donde uno parece mostrar cierta indiferencia hacia las emociones y sentimientos de otros. Son personas que reprimen y niegan sus emociones. Suelen reprimir y negar los sentimientos por miedo a mostrarse vulnerables. En un apego seguro, como bien explica Daniel Siegel, el niño aprende a conectar y a sintonizar con sus padres. Esa sintonía consiste en que estos perciben los estados internos del pequeño. Cuando los traumas han sido muy dolorosos, se cree que se produce un bloqueo en las fibras del órgano que conecta el hemisferio derecho con el izquierdo, el cuerpo calloso, paralizando la capacidad que tiene el ser humano de sintonizar con sus cuidadores como forma de protección y adaptación. Puede que al leer esto te des cuenta de que eres la consecuencia de un apego insano. Sabes que algunas cosas que te suceden, los miedos, los comportamientos negativos que te perjudican, son fruto de haber tenido un apego difícil con tus progenitores. Una infancia traumática donde existe un vacío afectivo se traduce en comportamiento en la edad adulta que traten de compensar el vacío emocional. Existen muchos ejemplos de famosos y personajes históricos que han sufrido infancias traumáticas y esto ha tenido efecto terrible. Se me ocurre el caso de Walt Disney. El productor sufrió el fallecimiento de su madre de forma traumática. Él regaló a sus padres en pleno éxito profesional una casa y una avería en el horno acabó con la vida de su madre, algo que le marcó profundamente. En más de 30 títulos de Disney, los padres, el padre o la madre no aparecen o desaparecen de forma traumática de la vida de los personajes de la película. Blancanieves, La Bella y la Bestia, Pinocho, Bambi, La Cenicienta, El Libro de la Selva, Peter Pan, La Sirenita, Aladín, El Jorobado de Notre-Dame, Pocahontas, Buscando a Nemo, Ratatouille, Lilo y Stitch, Frozen, entre otros. El caso de Charles Dickens, uno de los escritores británicos más reconocidos, sufrió un trauma en la edad de 12 años cuando su padre fue enviado a la cárcel por deudas. Dickens pasó una vida relativamente holgada a vivir en condiciones deplorables, trabajando en una fábrica de betún donde escuchaba a las ratas a diario. Ser pobre lo marcó profundamente y prueba de ello se detecta en las páginas de sus novelas. Toda su familia estuvo en prisión menos su hermana. El tiempo que trabajó en la fábrica significó una humillación para él. Esas heridas marcarían sus novelas desde el célebre Oliver Twist hasta la pequeña Doreen, donde narra infancias terribles y duras. Él se proyectaba en muchas de esas historias donde el abandono y la tristeza están muy presentes. Hoy en día, en pleno siglo XXI, abundan personajes famosos, cantantes, actores, influencers, que reconocen haber sufrido traumas en su juventud. Muchos han necesitado vías de escape para sanar esos vacíos afectivos como las drogas, el sexo o el dinero. Una buena noticia, estas heridas se pueden sanar con delicadeza y cuidado, pero se logra. De la adolescencia a la edad adulta.
Muchos de los traumas de la infancia comienzan a mostrar sus efectos adversos en la adolescencia. Esta es una etapa apasionante, pero marca por una búsqueda de independencia y de encontrar un lugar en el mundo. La adolescencia es, de cierta manera, el resultado de cómo nos han ido educando, queriendo y enseñando en la niñez. Si mientras éramos pequeños se nos privó de afecto, cariño y empatía, será más difícil gestionar las emociones y la búsqueda de sensaciones intensas, en ocasiones completamente dañinas aparecerá. Esta etapa puede no ser un momento tan conflictivo si las figuras de apego que acompañan al joven son sanas y demuestran cariño a la vez que límites claros. Es época de crecimiento y de lucha interior. Un buen pilar emocional ayudará a atravesar ese periodo de la mejor manera. Tras esos adolescentes agresivos, rabiosos o impulsivos, existe en muchas ocasiones una infancia en la que no se les ha enseñado a querer de forma sana, a expresarse y a sentirse apreciados. Esa rabia, ese comportamiento a veces destructivo proviene de una baja autoestima, de una gran frustración personal y una enorme vulnerabilidad emocional que a su vez puede derivar en un trastorno de la personalidad, un cuadro de ansiedad generalizado, una tendencia marcada o la depresión, una incesante búsqueda de las emociones intensas, la adicción a algunas sustancias o incluso dificultad a la hora de encontrar o mantener pareja. Los niños que han sufrido maltrato han sido enseñados de cierta manera que el amor coexiste con el abuso. Esto marca la percepción que tendrán del amor en la edad adulta. Crecen convencidos de que aquellos que les querían a la vez les lastimaban y normalizan que quien te ama puede herirte. Pero cuando surgen figuras de apego buenas durante esa fase, hombre o mujer, un amigo, un tutor, un monitor, un tío, la vida de esos jóvenes vulnerables pueden verse fortalecidas. Nunca es tarde para encontrar una persona vitamina que sane las heridas que arrastramos. La extraña situación. De los 3 investigadores que cité en el primer capítulo de este apartado, me faltaba hablar de los estudios de la doctora Mary Ainsworth. Esta psicóloga americana trabajó en Londres en un proyecto dirigido por Worby en la clínica Tavistock y ella fue quien continuó con sus estudios sobre el apego. Observó los efectos que se producen en el cerebro y en el organismo en el momento de la separación de la madre con su hijo y las consecuencias que esto tiene en el desarrollo de la personalidad de los niños. Gracias a sus estudios sobre madres e hijos, Kampala, Uganda, y posteriormente basándose en una serie de exámenes sobre cómo interaccionan madre e hijo realizados a través de un procedimiento de laboratorio denominado situación extraña, Stranger Situation, estableció 3 patrones principales de apego. Su experimento sobre la infancia y la mente siempre me han parecido fascinantes. A través de esta investigación quiso demostrar la teoría del apego de forma empírica. Lo recomiendo a todos los padres para entender esta hipótesis y poder establecer el estilo de apego de los niños a partir del año de vida. En el estudio fueron examinados unos 100 niños de entre 1 año y año y medio. El análisis consistió en 8 fases, de 1 a 3 minutos cada una, pudiendo ser el más breve si el pequeño se sentía angustiado o no lo soportaba. Entró a detallarlas. 1. La madre entra con su hijo en una sala donde hay juguetes. 2. El bebé explora la sala y se acerca a los juguetes. 3. Una persona desconocida entra en la habitación durante los primeros instantes. La madre y el extraño no hablan entre ellos. Al minuto comienzan
a charlar y al poco tiempo al desconocido intenta acercarse al pequeño. 4. La madre se marcha dejando al niño con el desconocido en la habitación. Es la primera situación de separación. Se observa la reacción del niño al quedarse sin su madre. 5. La madre vuelve a la sala e intenta calmar al bebé. Si éste lo precisa, la persona desconocida se marcha de la sala. 6. La madre se marcha y deja al bebé solo. 7. Al poco vuelve al extraño para intentar conectar con el bebé. 8. Vuelve la madre y el extraño se marcha de la sala. Lo que Mary Ainsworth busca analizar mediante esta técnica era cómo es la búsqueda de la cercanía y el contacto del bebé con su madre, es decir, cómo interaccionan, la facilidad o dificultad que tiene la madre a la hora de calmar a su hijo, cuánto tiempo y qué facilidad tiene el niño para volver a jugar tras ser calmado por la madre. ¿Qué sucede tras la separación con la figura cuidadora y tras la presencia de un individuo extraño? Tras estudiar estas variables, describió 3 diferentes estilos de apego. Seguro. Niño con conducta de exploración activa que se disgusta ante la separación de su madre, pero que cuando ésta vuelve tienen una respuesta positiva y se consuela con facilidad. Evitativo, niño que presentan conductas de distanciamiento, no lloran al separarse del progenitor, suelen concentrarse en los juguetes y evitan el contacto cercano. En estos pequeños existe una desconexión de su mundo emocional y parece no importarles que su madre se aleje. Ambivalentes, niño que reacciona fuertemente a la separación, presentan conductas ansiosas y de protesta como llorar y aferrarse, suelen mostrar rabia, no se calman con facilidad y no retoman la exploración. Al observar los resultados, muchos pensaron erróneamente que los niños más fuertes eran aquellos que no se inmutaban al salir su madre de la escena. Esos eran los que resistían mejor la separación a la interrupción de la otra persona en la escena. De ahí surgieron muchas teorías sobre cómo educar y la disciplina en los niños. Años más tarde, unos estudios rompedores esclarecían este asunto. Esos niños de apego evitativo, los que no se inmutaban y no parecían sufrir, fueron analizados de forma más profunda. Hay evidencia que el sistema nervioso se altera y se observa que mostraban taquicardia, cambios en el electromiograma y su organismo estaba en tensión. De hecho, presentaban niveles elevados de cortisol en la sangre. Estos niños se transformaban en la edad adulta en sujetos con gran probabilidad de somatizar y de sufrir ansiedad. La clase de apego que un niño desarrolla en su infancia es fundamental en la manera en la que gestionará sus emociones, los conflictos, los afectos y las emociones. Tipos de apego inseguro. Existen 2 tipos de apego, el seguro o vitamina, como a mí me gusta llamarlo. Te hablaré de él luego más detenidamente, y el inseguro voy a tratar ahora sobre ese último. Cuando un sujeto posee un apego inseguro, este se convierte en un factor de riesgo para desarrollar en el futuro un trastorno emocional y psicológico. Un factor de riesgo se puede entender como el tema del tabaco y su relación con las enfermedades pulmonares o el cáncer. No toda persona que fuma acaba con una patología respiratoria severa, pero sabemos que es un gran peligro para que se desarrolle. Mucha gente que sufre un apego inseguro no sabe cómo expresarlo ni con quién compartirlo. En ocasiones, leer sobre ello, acudir a un grupo de terapia, ver películas donde uno se siente identificado, ayuda. En la vida se aprende observando a los demás y escuchando sus vivencias. La mente se educa conectando con otras personas que han pasado por historias parecidas o encontrado un terapeuta que acompaña sin juzgar. Con ese apego
acabe en un trastorno severo depende de una serie de variables que me parece interesante puntualizar. El caso de los hermanos López. Jorge, de 30 años, es el mayor de una familia de 4 hermanos. Está casado y tiene una niña de 2. Solicita cita para sus 3 hermanos más jóvenes que él, Cristina de 28, Clara de 25 y Ricardo de 20. Sus padres se separaron hace 10 años. La madre era alcohólica y el padre ocultó durante mucho tiempo el comportamiento de ella hasta que la convivencia resultó imposible y la separación fue inevitable. Los 4 hijos se fueron a vivir con el padre, pero a los pocos meses le fue diagnosticado un cáncer terminal y fallecía al año, dejando a los hijos a cargo de la madre y los abuelos maternos, que ya eran muy mayores. Poco después fue la madre la que murió de cirrosis hepática. Jorge estaba terminando los estudios y decidió comenzar a trabajar mientras ejercía de padre y de madre, cuidando a sus hermanos pequeños. Por entonces tenía novia y al cabo de 2 años se casaron y se llevaron a los 3 a vivir con ellos. Jorge es exigente consigo mismo, no se permite un fallo y tiene un grado elevado de responsabilidad como hermano mayor. Ha vivido en primera persona el drama de sus padres y tiene una relación paternalista con todas las personas de su entorno, incluida su mujer. Le cuesta expresar sus emociones y en algunas ocasiones ha padecido crisis de pánico. Cristina tuvo interna en un colegio durante 2 años. A los 12, cuando la situación familiar era dura y complicada, y allí tuvo la suerte de encontrarse con una profesora que acabó convirtiéndose para ella en una segunda madre, estaba separada y tenía 2 hijas, una de su edad, y durante largos periodos de tiempo, Cristina pasaba épocas en su casa, donde se sentía feliz, segura y querida. Mantenía una relación cordial con su padre, pero tanto este como su hermano Jorge eran poco cariñosos y en la actualidad tienen problemas para establecer relaciones sanas con los hombres. Yo creo que no me voy a casar, afirma segura. Clara es la tercera, fue diagnosticada de diabetes de pequeña y tiene personalidad altamente sensible. Sufre enormemente ante los conflictos, los problemas de frustración y mantiene relación de dependencia con la gente de su entorno. No se ha sabido adaptar bien a la universidad y ha comenzado de becaria en una empresa. Estoy triste, casi todo el tiempo creo que esta vida no vale la pena y me cuesta encontrar gente que no me haga daño, reconoce. Ricardo, el pequeño, era el ojo derecho de su madre y cuando falleció él tenía 12 años. Durante la infancia se le minimizaba lo que sucedía y su madre disimulaba con él. Su padre durante los últimos meses de vida le trató con especial cariño. Recibió afecto de ambos a pesar de las circunstancias y tanto los abuelos como sus hermanos mayores siempre cuidaron de él. Ricardo es un chico alegre, risueño, atractivo y habla de sus historias amorosas. Siempre me ha sentido muy querido por la gente que me ha cuidado o con la que me ha tocado vivir. Soy afortunado porque a mi lado he tenido personas muy auténticas, me dice. Curiosamente siento que el más pequeño no parece haber alcanzado el drama tan de cerca. Los 4 hermanos poseen una historia familiar, pero a cada uno le ha afectado de forma diferente según el momento de su infancia cuando los hechos sucedieron, de su personalidad y de la interacción individual de los padres hacia ellos. Todos conocemos familias donde los hijos han sido educados de modo similar. Cada uno parece de su padre y de su madre. Como se dice comúnmente, entender la personalidad de un hijo es fundamental para comprender el impacto que tiene en el tipo de apego de cada uno. Hay traumas, surgen heridas profundas, pero ¿de qué depende que un apego traumático se convierte en un trastorno más grave en la edad adulta?
depende de una serie de factores. La edad a la que sucedieron las situaciones difíciles o los traumas no es lo mismo si pasa de recién nacido a los 5 años o en adolescencia. Cada etapa tiene sus momentos y el impacto es distinto. Si había alguna otra figura que pudiera aportar afecto y seguridad en el entorno minimizando el daño. La duración del trauma. La personalidad de base del niño es en una familia de varios hermanos o incluso gemelos que atraviesan la misma situación conflictiva. La respuesta puede ser distinta, de hecho suele serlo porque cada uno viene con un temperamento y una resiliencia diferente. La resiliencia, como bien explica Boris, es ser capaz de iniciar un nuevo camino tras sufrir un trauma, tras padecer una adversidad, remonta y vuelve a comenzar. La persona resiliente tiene unos pilares en su personalidad que le ayudarán a que, a pesar de los momentos duros que la vida puede traer, siga adelante. Muchos de esos pilares se forjan en la infancia, en la seguridad que transmiten sus padres, un entorno sano y no agresivo, la capacidad de sentirse apoyado en momentos difíciles. Si un niño vive una situación donde existe el conflicto constante entre los padres y donde no se siente querido y seguro, desarrollará una personalidad mucho más vulnerable para el futuro. Según el temperamento de cada hijo, la interacción con los cuidadores deben ser lo más sanos posibles para ayudarle a sacar su máximo potencial. Cada historia es un mundo y la biografía de los padres está llena de vaivenes que afectan el equilibrio de los hijos en muchos momentos. Si unos padres consiguen incalcularles un apego seguro, este será como una vacuna que le proteja para no desmoronarse en el futuro. En cambio, aquellos con apego inseguro pueden derrumbarse ante acontecimientos de toda índole. La pérdida de un trabajo, el suspenso de un hijo, un diagnóstico médico o un conflicto con amigos. Cuando alguien viene herido, todo se transforma en factores de estrés. Aquí radica la diferencia con los que tienen un apego seguro, que suelen saber cómo enfrentarse a los que va sucediendo en su día a día de la mejor manera. Este tipo de apego inseguro se puede subdividir a su vez en 1. Ansioso ambivalente. Sucede en un 10% de los tipos de apego. Se da cuando un niño tiene una necesidad y el cuidador reacciona de forma exagerada. Suele darse con padres muy emocionales y ansiosos. Son bebés que responden con gran angustia a la separación de una madre o de su figura de apego. Se entremezclan comportamientos de apego seguros con otros de protesta o resistencia. La clave de este tipo de apego inseguro está en la inconsciencia de los padres, es decir, presentan una actitud contradictoria y errática. El niño no sabe qué esperar y no tiene confianza en que sus padres sean capaces de responder a sus demandas. Si lo analizamos con la Stranger Situation de Mark Ainsworth, estos son aquellos que exploran el ambiente de forma poco relajada, alejándose de su figura de apego y vigilando constantemente que ésta no les abandone. En el caso de la investigación, los niños seguían angustiados cuando la madre volvía a la habitación. Lo que observó Ainsworth es que esas madres tenían una gestión emocional inestable. Es decir, en algunas ocasiones respondían a las llamadas de sus hijos con cercanía y cariño, en otras con diferencia gran angustia. Mary Ainsworth se percató de que los pequeños con perfil inseguro ansioso no querían separarse de su madre y sufrían mucho al alejarse de ellas. Cuando se marchaban, gritaban y lloraban hasta el punto de enfadarse. Lo curioso es que cuando volvía su madre seguían angustiados y algunos arqueaban la espalda como manteniendo cierta distancia. La razón se activa en aquellos un temor a volver
a ser abandonados por ello y de cierta manera se resisten a ser calmados. Esto puede darse, por ejemplo, en familias donde uno de los padres abandona el hogar o donde la relación es de ida y vuelta. En las separaciones o divorcios, momentos de enorme vulnerabilidad para los hijos, hay que cuidar de forma especial cómo se transmite a los hijos la razón de la ruptura y cómo se realiza el contacto con el padre-madre que se marcha. Ser claros, no culpar a ninguno, genera un ambiente seguro y aporta serenidad. A pesar de ese momento de enorme dolor, proviene de dañar el apego seguro que puede existir. De igual modo, si los padres vuelven tras una época de crisis, esto puede convertirse en una alegría para los niños, pero también en una situación de temor por la posibilidad de que vuelvan a separarse. Se reactiva el miedo, el abandono. Esto no significa que todo hijo de padres separados vaya a desarrollar este estilo de apego, solo que una mala gestión del tema puede incrementar las posibilidades de hacerlo. Conozco muchos hijos de padres separados con un apego seguro, pero sabemos que es un factor de riesgo para desarrollarlo si la separación no se gestiona de forma adecuada. En resumen, lo que aquí sucede es que los padres o cuidadores no saben gestionar su propio mundo emocional y esto influye en los niños como gestionan las rabietas de los niños, los desafíos, las crisis de crecimiento o la incertidumbre les ocasiona un tumulto de emociones inferiores que no saben canalizar. Suelen ser padres inestables y cambiantes y para sus hijos se convierten en seres impredecibles. Pasan de ser cuidadores ansiosos a cuidadores indiferentes o a cuidadores amorosos. Los niños que se encuentran en ese entorno de ambivalencia emocional nacen sin saber si ante un problema recibirán cariño o indiferencia por parte de sus padres. Esto en la edad adulta les lleva a un estado de alerta, falta de confianza y de inseguridad en sus relaciones. Serán personas con mucha ansiedad a la hora de elegir pareja y relacionarse con otros. Esto puede notarse en la necesidad de llamar la atención del otro y si no lo consiguen, generarán comportamiento inestable, celos, miedo al abandono, comunicación agresiva y vías de escape destructivo podrían definirse con el concepto ni contigo ni sin ti. Como sucedía de pequeños, cuando crecen permanecen el miedo al rechazo. Los adultos con este tipo de apego sienten con frecuencia miedo a que su pareja no les quiera y temen ser abandonados. Esto lleva a que se obsesionen con los fallos de la relación, viendo fantasmas donde no existen. Los niños que han sufrido un apego inseguro o ansioso pueden desarrollar un trastorno de personalidad en el día de mañana. Los dos más frecuentes son el trastorno por dependencia y el trastorno límite de la personalidad, TLP. El 92% de las personas que sufren TLP presentan apego inseguro ambivalente. Apego ansioso ambivalente. El caso de Fernanda. Fernanda tiene una crisis de pareja donde reconoce que ella es el problema. Soy muy celosa, afirma. Sufro mucho con mi novio Álvaro. No sé qué me pasa. Estoy todos los días en alerta pensando que me va a dejar. Le pregunto constantemente cuánto me quiere y si en algún momento me va a abandonar. Soy muy controladora y creo que se está hartando de mí. Indago sobre su infancia. Recuerda que sus padres se llevaban mal, pero que ella era feliz. Viajaba con ellos, participaba en juegos familiares, pero las broncas entre los dos eran frecuentes y entonces nadie les prestaba atención. Era como si yo no existiera en casa, asegura. Sabía que sus padres la cuidaban si estaban bien entre ellos, pero en sus conflictos era ignorada. Fernanda es insegura y tiene la autoestima baja. Necesita saber qué importa a los cercanos y busca llamar la atención cuando se siente sola o poco atendida.
Lo que le sucede a Fernanda es que su mente no distingue bien las situaciones, tiende a maximizar y exagerar las reacciones y comportamientos de otros. En su infancia ella no quería que sus padres dejaran de quererla, pero siempre vivió con el miedo de que la ignoraran cuando todo iba bien y la trataban con amor. Se le pasaba el miedo. Nunca había sido consciente de que arrastraba un apego inseguro, ansioso y repetía patrones con Álvaro. Tras haber trabajado su biografía, sus heridas y su gestión emocional, avanza cada vez más en su camino hacia un apego más sano con su marido e hijos. 2. Aquí lo que sucede es evitativo. Aquí lo que sucede es que la madre desatiende de forma reiterada las necesidades del bebé, impidiendo que se desarrolle de manera sana el sentimiento de confianza. Le deja llorar y no responde a sus llamadas de necesidad. Si percibe que su hijo es excesivamente sensible, vulnerable o débil, puede rechazarlo ya que no se siente orgullosa de él. Como ya he explicado, estos padres suelen provenir de una educación donde se les ha inculcado que dejar llorar al niño o ignorar sus necesidades favorece su autonomía y desarrollo. También puede tratarse de padres poco afectivos, excesivamente exigentes, emocionalmente poco preparados o con problemas para gestionar sus emociones. Estos niños han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, pues no reciben el apoyo que necesitan y aprenden a vivir sintiéndose poco queridos y valorados. Los padres no están disponibles cuando se les precisa. Si es un niño que recibe castigo por llorar, quejarse o pedir ayuda, aprenderá a reprimir sus sentimientos para poder estar más cerca de sus padres sin ser rechazado. Esa es la razón por la que se vuelven independientes y se valen por sí mismos desde pequeños. Sienten que no necesitan de nadie y que el hecho de abrirse a pedir ayuda les hace vulnerables.